Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Bienvenidos una vez más a Ginecomex. Pues bueno, vamos a hablar de un tema delicado, un tema interesante, un tema controversial, por lo que significa para ustedes mujeres, el virus de papiloma humano. Como ya lo vimos en la cápsula anterior, tenemos las formas o las herramientas que tenemos para que se nos sea diagnosticado un cáncer cervicuterino, un virus del papiloma humano o, en su defecto, lesiones precancerosas. ¿Cuál es la importancia del virus de papiloma humano? El virus de papiloma humano, para que se den una idea, el subtipo 16 y 18, ahorita vamos a ver cuántos subtipos hay, pero el 16 y 18 más o menos son los responsables del 70% de todos los cánceres a nivel mundial del cáncer cervicuterino. Del 41% y el 67% en el cual hay lesiones precancerosas. Y la OMS dice que el 90% de las personas que están en etapa sexualmente activas pueden llegar a tener contacto con el virus del papiloma humano, posiblemente inclusive teniendo lesiones o teniendo repercusiones o no teniendo ninguna lesión. Esa es la importancia del virus del papiloma humano de acuerdo a la incidencia, o de acuerdo más bien a lo que causa a nivel mundial, y sobre todo que está relacionado con el 90% del cáncer cervicuterino en algunos artículos, y como lo dije hace rato, en el 70% a nivel mundial. Muy importante. ¿Qué es el virus de papiloma humano? El virus de papiloma humano, pues, obviamente es un organismo vivo, como sabemos, como que ya tenemos un poquito más de noción de lo que un virus significa para el ser humano. Ahora imagínense que el virus de papiloma humano, pues está considerado sobre todo el virus un virus precursor de cáncer. El virus de papiloma humano es un virus el cual está relacionado con el cáncer cervicuterino, con el cáncer de pene, con el cáncer vulvar, con el cáncer orofaríngeo y con el cáncer sobre todo de transmisión vertical cuando nace un bebé. El bebé puede tener cáncer orofaríngeo o lesiones orofaringeas, ¿sí?, que se pueden transmitir de forma vertical cuando nace en el canal de parto. Aunque es muy poco el proceso o el porcentaje, pero sí existe esa parte, ¿vale? ¿Cómo infecta el virus del papiloma humano? Pues bueno, sabemos perfectamente bien que la forma con la cual, que el porcentaje mayor de infección es por vía sexual. Hay artículos que dicen que hay un porcentaje muy bajo, puede ser por sangre, ¿sí?, puede ser de forma vertical, como lo explicamos con el bebé, o puede ser por contacto, pero siempre y cuando la región genital pueda tener una lesión abierta para poder pasar ese virus a través de esa lesión hacia el epitelio. Porque, ¿qué creen? Que ese virus es muy ávido o le gustan las mucosas. Nos podríamos aventar un tratado de histología o de tipos de tejido o tipos de celularidad en el ser humano. Pero para que me den una idea, ¿qué órganos tienen mucosas? La boca, la vagina, el ano. Entonces ya se imaginarán por qué este virus está relacionado con lesiones orofaringeas, lesiones vaginales, vulvares también, y sobre todo cervicales, y también anogenitales o anales como tal. Entonces, esa es una de las cosas que puede haber. Ahora, ¿cuáles son
los factores de riesgo de este virus? Pues bueno, uno de los factores importantes es la cantidad de parejas sexuales que uno tenga. Pero aquí hay algo bien importante. Otro de los factores más importantes es que las pacientes, ¿sí?, que no se cuidan, que no se hacen su Papá Nicolau correctamente o su colposcopía anual, pues obviamente para detectar ese virus que es asintomático, pues vamos a tener muchos problemas. Y por eso está la incidencia del cáncer cervicuterino, porque al final todos tenemos alcance, o la mayoría de las personas tienen alcance de un Papá Nicolau, posiblemente en menor rango o menor porcentaje de la colposcopía. Pero si tenemos alcance a las dos, hay que hacerlas, porque si no, no vamos a poder detectar este letal virus, que si se convierte en un virus o se convierte en cáncer cervicuterino, es altamente mortal. Entonces, factores de riesgo, parejas sexuales, ¿vale? En algunos libros también dice que tabaquismo, ¿sí? En otros libros dice HIV. El HIV, que es la enfermedad, bueno, más bien la enfermedad es el SIDA, es en donde las defensas están muy abajo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el virus de papiloma humano no va a tener más bien va a tener esa capacidad de reproducirse, o esa capacidad de atacar el cuello uterino y provocar cáncer, o esa capacidad de atacar el pene y provocar cáncer de pene, o verrugas genitales en el pene, o verrugas genitales en la vagina, ¿vale? Hablamos ya de los factores de riesgo, hablamos ya de la transmisión, ¿sí? La transmisión es sexual, en su porcentaje muy alto, ¿vale? Y eso nos lleva a cuál es la situación más importante. ¿Por qué? Porque es una pregunta que se hacen muchas mujeres. ¿Por qué yo, que soy una mujer casada, me contagio o me puedo contagiar de virus del papiloma humano? Número uno, porque, por ejemplo, las mujeres, supongamos que se habla de las mujeres que se dedican a sexo servidoras, se cuidan más. Ese es el detalle. Una sexo servidora sabe perfectamente bien que tiene que hacerse su colposcopía y su Papá Nicolau cada año. Y la mujer que está casada, o la mujer que vive en un núcleo familiar, pues a veces se olvida de todo eso, y es entendible por la carga que es tener una familia. Pero sí es importante que eso no lo quiten de su mente. Ya hicimos en parte de los gineconsejos, es mejor hacerse un Papá Nicolau, y es más importante el Papá Nicolau y la colposcopía que tu bolsa de Tommy. Bueno, entonces esa parte de las diferencias en la cuestión de la transmisión y los factores de riesgo hay que determinarla muy bien para que sepan por qué pasa eso. ¿Y a qué se refiere? A atención médica. ¿Cómo se va a diagnosticar el virus de papiloma humano? Pues si te salen verrugas genitales en la vulva, en el ano, en el monte de Venus o pubis que se llama, pues las vas a diagnosticar fácilmente en tu casa, en el baño, cuando te bañes, ahí las vas a diagnosticar. Y ese es el tipo de pacientes que he visto que lo hacen. Son pacientes que se cuidan, son pacientes que inclusive en el baño se hacen una valoración mamaria, que también vamos a hablar un poco acerca de las enfermedades benignas y malignas de la mama. Y también se hacen una revisión en el área genital y encuentran ese tipo de lesiones. Ese tipo de lesiones tenemos que detectarlas, o se detectan con la visión. Pero no nada más el virus de papiloma actúa en ese tipo que genera esas lesiones. Tenemos virus de papiloma humano en el cuello uterino. ¿Cómo lo va a diagnosticar, señora? Súper difícil. Y sobre todo que no es sintomático. Y entonces, ¿qué sucede? Vengan a hacer colposcopía y Papá Nicolau. Esa es la forma de diagnosticar una lesión precancerosa
o una lesión inclusive que puede ser viral o que no puede ser viral, porque hay lesiones que se llaman ectropiones o ulceraciones en el cuello uterino que pueden no ser o que las podemos confundir en un momento dado con una lesión de virus de papiloma humano. Entonces, se tiene que diagnosticar a tiempo y se tiene que diagnosticar con colposcopía. Y después de la colposcopía, la más importante y la definitiva, como lo hemos dicho, biopsia. El patólogo nos tiene que decir que existen unas células que se llaman coilocitos, que son las células características del virus de papiloma humano. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que preguntan las pacientes cuando las tenemos preguntando o checando las dudas en el consultorio? Una de las preguntas más importantes que he visto es: doctor, ¿cuánto tiempo tengo con esta lesión? Sabemos que la vida media de contagio de un virus de papiloma humano puede ser entre 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Inclusive hay algunos libros y artículos que hablan de 6 años, pero en general 1, 2 o 3 años o 6 meses. Y entonces podemos tener muchas variantes acerca de todo este caso. Y es importante aquí que la mujer sepa que es muy complicado en un momento dado determinar cuándo se contagió, cómo se contagió, sí lo sabemos, por vía sexual, pero lo primero que busca una mujer o una paciente, y es totalmente entendible, es el culpable de su infección. En Ginecomex, yo no soy quien para generar un culpable. Yo lo que hago es tratar una enfermedad, tratar a mi paciente de la mejor forma. Es muy difícil echar también, y eso acuérdense amigos ginecólogos, si uno hace comentarios acerca de culpabilidad o de culpables, nos podemos meter en un problema. De verdad, hay experiencias, cosas no contadas que han pasado en consultas. Entonces es bien importante que la paciente sepa que sí, efectivamente tiene su vida media, tiene su periodo de incubación, que desafortunadamente es largo, y eso genera que en un momento dado una joven que tiene vida sexual activa, que tiene al año 2, 3 parejas sexuales, pues sí va a ser muy difícil determinar cuál fue o quién fue uno de los factores de contagio en ella. Pero yo creo que esa es la parte menos importante, en el aspecto de que pues, podemos dar muchos cuestionamientos y no podríamos tener una respuesta específica. Pero lo más importante es cómo la vamos a tratar, qué es lo que vamos a hacer. Primero, obviamente, diagnosticarla por medio de colposcopía y biopsia. Y segundo, el tratamiento. ¿Qué vamos a hacer? Y qué es una de las cosas más importantes. Obviamente, entiendo que una paciente está buscando un responsable, ¿sí? Pero obviamente en Ginecomex no podemos utilizar o no podemos determinar esa parte. Y también es bien importante que antes de llegar a todo el tratamiento, sepan que aunque usted tenga 10, 5, 4, 3 parejas sexuales, que eso no está a discusión, lo más importante es que se proteja. Lo más importante es que use un protector, un condón. Y eso, por lo menos, va a determinar un poco de protección. Sin embargo, también hay que considerar que en algún congreso a alguien le preguntaron, bueno, ¿y qué pasa con el pubis y qué pasa con el escroto? Porque el condón no protege el escroto. Y eso está desprotegido. Y yo he visto lesiones en el escroto de hombres y he visto lesiones en el pubis de mujeres. Entonces, es algo determinante. Por eso es una enfermedad tan importante que ahorita vamos a dar parte de esos consejos que vamos a comentar acerca de su estado social y emocional del virus de papiloma humano. Pero el tratamiento, ¿cuál es? Hay varios factores o varios medicamentos que se pueden utilizar. Uno de ellos, y el más importante ahorita en el día de hoy, es el láser. El láser juega una posición muy importante porque es un tratamiento efectivo. Pero ¿qué creen? Y esa es la desfortuna que tiene el láser. Es muy caro.
Una sesión de láser puede llegar de entre 12 hasta 18,000 pesos por sesión. ¿Sí? Y no todos los ginecólogos en México tenemos un láser. Habrá algunos que, mis felicidades, conozco algunos que tienen láser y perfecto, qué padre, tuvieron la oportunidad de comprarlo, porque es caro, entre 200 y 300,000 pesos un aparato de esos. Sin embargo, se ha visto que al fin de cuentas el manejo que se hace todavía convencional es electrocirugía y la criocirugía. Pero también hay otras sustancias que se usan. El ácido tricloroacético, que quema horrible, el 5-fluoracilo y lo que llamamos imiquimod. El 5-fluoracilo y el imiquimod son cremas y se utilizan también para lesiones muy pequeñitas o para prevenir que lesiones se dispersen en el área vulvar y genital. Entonces, es bien importante que consideren que este virus no nada más es un virus de orden médico o de interés médico. Es un virus de interés social, familiar y médico. Las vacunas. Las vacunas como tal funcionan. Existen en el mercado 2 vacunas. Una bivalente, bueno, existen 3, pero en México 2. Una bivalente, que es el Cervarix, y una tetravalente, que es el Gardasil, que es la que Ginecomex usa para sus pacientes y los ofrece. Y hay una que se llama Gardasil 9, que es nonavalente. Entonces cubre 9 subtipos de virus. ¿Qué es importante decir de la vacuna? Sobre todo del Gardasil, que es la que usamos nosotros y aconsejamos nosotros usar, es que debe estar en refrigeración de 2 a 8 grados. Se tiene que poner, ahorita por ejemplo le ponemos una a la paciente, en 2 meses le ponemos otra a la paciente y en 3 meses después de la dosis de 2 meses se pone la siguiente vacunación. Había antes una forma de colocarse en donde se colocaba al mes, a los 3 meses y a los 3 meses después de la segunda toma o de la segunda aplicación. Lo que dicen es que por lo menos, la ficha técnica del Gardasil es que por lo menos su aplicación no debe ser más de intervalo de 1 año. Eso es bien importante. Seguirán investigando acerca de las vacunas, pero funcionan y les ayudan a las pacientes. Es importante que también nos vacunemos contra el virus del papiloma humano. El intervalo de edad es a partir de los 9 años en adelante. ¿Sí? Acuérdense que es importante porque en México las niñas, pues he tenido pacientes embarazadas de 11 años. Entonces quiere decir que empezaron su vida sexual y probablemente no la empiecen porque quieran, sino bajo una circunstancia social muy específica. Pero a partir de los 9 años se puede aplicar la vacuna de virus del papiloma humano. 5 gineconsejos. Número 1. Prevención es la mejor arma. No hay forma de que usted se evite el contagio o evite el contacto con el virus del papiloma humano, sino que se prevenga. Colposcopía y Papá Nicolau anuales. Número 2. Acude con un especialista. Es lo mejor. Tiene que ser un ginecobstetra que pueda darle toda esa información y que aparte maneje su diagnóstico y su tratamiento. Y número 3. Número 3. Construir, no destruir. Ginecomex no pretende destruir nada. La situación familiar o la situación de la búsqueda de un responsable no está en mis manos como médico. Yo no destruyo, tengo que construir. Y yo me dedico al paciente, a la paciente, a atenderla. Todo lo demás es importante que usted, paciente, acuda también con su ayuda emocional para salvaguardar o también para combatir todo lo que trae en consecuencia el virus del papiloma humano, que es bien importante. Número 4. No es el final de tu vida sexual. Usted puede tener y seguir teniendo vida sexual activa,
porque tarde o temprano los virus se van a inactivar. De hecho, después de 6 meses, algunos libros y alguna literatura dice que te esperen entre 6 meses y hasta 1 año. La pregunta es, ¿qué paciente se quiere esperar 6 meses teniendo la certeza de que pueda tener la infección de virus de papiloma humano? Esa es la pregunta que se queda en el aire con nosotros los ginecólogos. Y número 5, dale like y suscríbete a mi canal. Pero suscríbete, comparte conocimiento y que una vez más triunfe el bien sobre el mal. Soy el Dr. Gerardo García. Muchas gracias.